Mi nombre es Valentina. Siempre me consideré una persona con valores morales claros. Tengo 28 años y trabajo en una de las mejores firmas de abogados de la ciudad. Mi vida era estable, ordenada y hasta hace poco creía que lo tenía todo. Una relación sólida con Eduardo, con quien llevaba 4 años, y la confianza en el futuro. Pero, como resultó, incluso la base más firme puede comenzar a desmoronarse por una grieta inesperada. Eduardo era mi ancla en la vida, el hombre que siempre me apoyaba, que sabía cómo suavizar los momentos difíciles y recordarme que la vida no era solo trabajo, sino también pequeños placeres. Pero con cada año, nuestra comunicación se fue volviendo más rutinaria. Dejamos de hablar de algo más allá de las tareas diarias o los planes futuros. Sí, él era confiable, leal, y sabía que podía contar con él en cualquier situación. Pero a veces sentía que eso estaba convirtiendo nuestra relación en una mera costumbre. Un día, Eduardo me dijo que su mejor amigo, Francisco, organizaba una fiesta el fin de semana en una casa de campo. Me había encontrado con Francisco en diferentes eventos, pero rara vez hablábamos. Era unos años mayor que Eduardo y siempre me había parecido un poco más aventurero y relajado que mi novio. Le encantaba el riesgo, probar cosas nuevas, y esa cualidad suya atraía a la gente. Me preguntaba cómo personas tan diferentes como Eduardo y Francisco habían podido mantener una amistad tan sólida desde la infancia. Quizás ese era su secreto. Ese viernes, cuando Eduardo me propuso ir a la fiesta, me sentía agotada después de una semana de trabajo. Todo lo que quería era quedarme en casa, caer en el sofá y desconectarme del mundo exterior. Pero cuando miré a Eduardo, vi su deseo sincero de que lo acompañara y supe que no podía decir que no. Me miraba como un niño esperando una sorpresa y no pude arruinar sus planes. «Está bien, iremos», dije, tratando de convencerme de que solo era un fin de semana y que tal vez el cambio de ambiente me haría bien. Subimos al coche y nos dirigimos a la villa en el campo, junto al río, donde Francisco ya nos esperaba con algunos amigos en común. La casa era impresionante, espaciosa, con grandes ventanas que daban al agua. El atardecer iluminaba el cielo con tonos dorados y rosados, dándole al lugar una sensación de paz y desconexión del bullicio de la ciudad. Cuando llegamos, Francisco nos recibió en la puerta, abrazó a Eduardo con fuerza y me sonrió amigablemente. Su mirada se detuvo en mí un poco más de lo esperado, pero no le di importancia. Siempre había sido una persona abierta y amistosa, así que tal vez solo estaba malinterpretando su gesto. «Me alegra que hayan podido venir», dijo Francisco con entusiasmo. Su voz era segura y tranquila. Traté de ser cortés y sonreírle en respuesta, pero por dentro algo en mí se tensaba. Una pequeña cosa, casi insignificante, tal vez esa larga mirada o el tono de su voz, me hizo sentir un leve malestar. Pero lo atribuí al cansancio y la tensión acumulada durante la semana de trabajo. Comenzamos la noche con conversaciones casuales. Francisco y Eduardo recordaban viejos tiempos, reían como dos viejos amigos, mientras yo me sentaba al lado, disfrutando del ambiente relajado. Una suave brisa del río levantaba mi cabello, y por primera vez en muchos meses sentí cómo el cansancio comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a pesar del entorno relajante, en lo profundo de mi ser sentía una inquietud, como si algo fuera a suceder, y esa sensación de ansiedad crecía con cada hora que pasaba. Cuando cayó la noche, todos nos reunimos en la sala de estar, donde la luz de la chimenea creaba una atmósfera acogedora. Francisco ofreció vino. Acepté, aunque normalmente trataba de no beber demasiado en este tipo de eventos. Me pasó una copa y noté que sus ojos se quedaban en mí un poco más de lo habitual. En ese momento me sorprendí pensando que hacía mucho tiempo que alguien, aparte de Eduardo, me miraba con tanto interés. Eduardo estaba sumido en conversaciones con sus amigos, riendo y bromeando, sin parecer notar lo que sucedía a su alrededor. Esa noche, por primera vez, sentí que entre Francisco y yo surgía algo más que simple amistad.
Pero deseché ese pensamiento, convenciéndome de que solo era el vino y el cansancio hablando. A la mañana siguiente me desperté con una ligera sensación de incomodidad. La noche anterior había dejado un sabor extraño, aunque a primera vista no había ocurrido nada inusual. Pero en mi mente seguían dando vueltas fragmentos de momentos que no podía sacar de mi cabeza. Las miradas extrañas de Francisco, su invisible pero palpable intento de acercarse a mí. Traté de no darle importancia, pero la tensión interna no me abandonaba. Eduardo, como de costumbre, parecía tranquilo y feliz. Desayunaba en la terraza, saboreando su café y disfrutando de la vista del río. Me acerqué a él con la esperanza de que el aire fresco y la conversación disiparan mis dudas. «¿Cómo dormiste?», me preguntó, sonriendo mientras me tendía una taza. «Bien», respondí, intentando no mostrar mi inquietud. Eduardo era el mismo de siempre, confiable, predecible, y en eso había algo reconfortante. Pero cuando miré a Francisco, que estaba hablando con uno de los invitados no muy lejos, volví a sentir esa incomodidad. Él captó mi mirada. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y me pareció que en su mirada había algo más que simple cordialidad. «Hoy estás un poco tensa», dijo Eduardo, distrayéndome de mis pensamientos. «Tal vez sea el cansancio después de la semana de trabajo». Me encogí de hombros, tratando de recuperar mi ligereza habitual en la conversación. A lo largo del día, todos nos divertimos juntos. Caminamos a lo largo del río, paseamos en bote y asamos carne en la parrilla. Todo parecía normal, pero yo seguía sintiendo la extraña presencia de Francisco en el fondo de mi mente. En cada una de sus sonrisas y miradas había algo más, y empecé a perder el control sobre mis pensamientos. Nos encontrábamos en la terraza, descansando después de un día activo. El vino volvió a fluir, y la atmósfera se volvió relajada y despreocupada. Eduardo se enfrascó en conversaciones con sus amigos, mientras que Francisco encontró nuevamente la oportunidad de sentarse a mi lado. «Hoy estás muy callada», dijo él. Su voz sonaba como si quisiera decir algo más. «Solo estoy reflexionando». Traté de esquivar la conversación, pero sentía cómo su presencia lentamente captaba toda mi atención. «¿Sobre qué?», preguntó, y su tono era bajo y calmado. Levanté la vista y me encontré con su mirada. Había algo extrañamente familiar en esos ojos, algo que me hacía sentir vulnerable y a la vez intrigada. Me miraba como si quisiera ver más allá de la superficie, como si intentara entender lo que había en mi interior. «Sobre la vida», respondí, esbozando una sonrisa forzada, intentando ocultar mis pensamientos. «A veces me parece que todos vivimos demasiado rápido, sin darnos cuenta de los momentos importantes», dijo Francisco, reflexivo, tomando su copa sin apartar la mirada de mí. Sus palabras tenían un trasfondo que me hizo pensar. Hablaba como si supiera que algo dentro de mí estaba cambiando, y aunque era totalmente inapropiado, no podía negar que su atención me hacía sentir deseada. Traté de apartar esos pensamientos, pero volvían con cada nueva palabra suya. «¿Alguna vez has pensado que algo puede salir mal?», me preguntó de repente. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Sentí cómo mis manos se cerraban involuntariamente sobre mis rodillas. ¿Por qué me preguntaba eso? Parecía estar leyendo mis pensamientos, comprendiendo lo que yo misma no quería admitir. «Todos dudamos a veces», dije, sintiendo cómo una extraña sensación se agitaba dentro de mí. Era una mezcla de curiosidad, ansiedad y algo más que aún no podía nombrar. Él sonrió, y sentí cómo la tensión entre nosotros se volvía casi palpable. En ese momento, me di cuenta de que lo que ocurría ya no era solo una coincidencia o un juego de mi imaginación. Algo dentro de mí había cambiado, y no estaba segura de cómo lidiar con ello. Eduardo regresó junto a nosotros, y sin notar nada, reanudó sus bromas y conversaciones con Francisco. Me senté, tratando de ordenar mis pensamientos, pero cada vez que miraba a Francisco, me daba cuenta de que mis dudas solo crecían. Durante las siguientes horas, todo continuó como de costumbre.
Risas, conversaciones ligeras, brindis por la amistad y momentos despreocupados. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía que estaba al borde de un precipicio, aunque en la superficie todo parecía inocente y familiar. Francisco estaba cerca. A veces se unía a las conversaciones grupales, a veces se alejaba un poco, pero su presencia seguía ejerciendo un efecto hipnótico sobre mí. Cada vez que cruzaba su mirada, sentía una especie de corriente eléctrica recorriéndome. Era una sensación extraña y desconocida que me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Intenté resistir, convenciéndome de que era solo un juego de mi mente, pero la idea de que Francisco estaba viendo más allá de lo que yo permitía no me dejaba en paz. Nos volvimos a reunir en la terraza, donde Eduardo contaba alguna historia del pasado. Todos reían, incluido Francisco, pero su mirada estaba fija en mí. Noté cómo su mano rozaba ligeramente la mía cuando me pasaba la copa de vino. Fue un toque fugaz, pero me afectó más de lo que esperaba. Algo dentro de mí tembló, y una vez más sentí esa mezcla extraña de culpa y emoción que no podía explicar. «Estás pensativa», dijo Francisco de repente, mientras Eduardo y los demás hablaban sobre proyectos de trabajo. «¿Sí? Tal vez solo estoy cansada». Intenté desviar el tema, pero sus ojos parecían buscar respuestas en mi interior. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó como si no tuviera importancia, pero sentía que su interés en la conversación no era casual. «No, es nuestra primera vez. Eduardo siempre decía que esta casa era el lugar perfecto para descansar, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de venir», respondí con cautela, intentando desviar mi atención de mis propios pensamientos y mantener la conversación en un terreno más seguro. Francisco sonrió, y esa sonrisa era tan cálida y confiada que sentí cómo mi resistencia empezaba a desmoronarse. «Sí, este lugar tiene una atmósfera especial», dijo, mirando el río, donde los reflejos del sol poniente creaban caminos dorados sobre el agua. «Es un lugar donde puedes desconectarte de todo y entender lo que realmente importa». Sus palabras sonaron simples, pero me tocaron. Desconectarse de todo. Me di cuenta de que lo miraba por demasiado tiempo. En ese momento sentí un leve mareo. Quizá era por el vino, pero sabía que la razón era más profunda. Cuando la noche cayó por completo, Francisco sugirió que camináramos a lo largo del río. Eduardo y los demás ya habían ido dentro de la casa, y yo me quedé en la terraza, disfrutando del silencio. No tenía la intención de aceptar la invitación de Francisco, pero, de alguna manera, mis pies se levantaron solos del sillón y empecé a caminar tras él. Caminamos a lo largo del agua, hablando de cosas insignificantes, la naturaleza, la belleza del lugar. Al principio me sentía tranquila, pero a medida que nos alejábamos más de la casa, la tensión crecía. Cada palabra suya, cada gesto, me parecía cada vez más significativo. De repente, Francisco se detuvo y se giró hacia mí. «Valentina», dijo en voz baja, casi íntima. «Sabes, siempre te he admirado». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me detuve, sin saber cómo reaccionar. En sus ojos estaba esa mirada que hacía que mi corazón latiera más rápido. «Eres una de esas mujeres que pueden cambiar la vida de alguien y ni siquiera te das cuenta», continuó. Su voz se hizo aún más suave. «Francisco». Intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Él dio un paso hacia mí y sentí cómo mi mundo comenzaba a desmoronarse. Podría haberlo detenido, podría haberme ido en ese momento, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Como si algo fuerte que había estado reprimiendo durante mucho tiempo, de repente hubiera salido a la superficie. «Yo no sé qué intentas decir», murmuré, tratando de mantener la compostura. «Creo que lo sabes», respondió él, acercándose más, hasta que casi no quedaba espacio entre nosotros. Mi mente me gritaba que me fuera, pero mi cuerpo me traicionaba. El silencio de la noche, el sonido del agua, sus palabras, todo eso me envolvía y no podía resistir.
Francisco levantó la mano y rozó suavemente mi mejilla, y por un instante el mundo se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escucharlo. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor de su mano en mi mejilla. El tiempo se detuvo. Sabía que lo que estaba ocurriendo era incorrecto, pero parecía que no podía moverme. Mi conciencia se dividía en dos. Una parte gritaba que esto era una traición y que debía irme, mientras que la otra parte se sentía atraída hacia él cada vez más. Francisco me miraba como si me viera de verdad, más allá de lo superficial, más profundo que cualquier otra persona. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra de la noche y sentí cómo mi corazón se detenía por un instante. Todo lo que sucedía parecía irreal, como si fuera un sueño del que no podía despertar. Dio un paso más hacia mí, y ahora prácticamente no había espacio entre nosotros. Francisco. Susurré su nombre, intentando encontrar las fuerzas para detener todo esto. Pero él no se detuvo. Su mano se deslizó de mi mejilla a mi nuca. Sus dedos rozaron suavemente mi cabello, y ese toque me hizo olvidarme de todo lo demás. En ese momento, no pensaba en Eduardo, en mis principios, ni en el precio que podría pagar por esto. Solo pensaba en lo mucho que me atraía hacia él. ¿Lo sientes?, preguntó. Su voz era baja y tensa, como si él también estuviera luchando consigo mismo. No sabía cómo responder. Todo lo que pude hacer fue asentir. Mi cabeza daba vueltas, mis piernas parecían de goma, y no entendía por qué no lo detenía. Se inclinó más cerca, y en el aire entre nosotros sentí que algo inevitable estaba por ocurrir. Era un momento en el que el destino parecía haber tomado el control. Su aliento se volvió más cálido a medida que se acercaba a mis labios, y en ese instante sentí que todo lo que había sucedido hasta ahora comenzaba a desmoronarse, y de repente todo se volvió demasiado real. Me aparté bruscamente, como si despertara de un hechizo. Mi cabeza daba vueltas por la sobrecarga emocional y casi perdí el equilibrio mientras retrocedía un paso. «No», pronuncié, como si intentara convencerme a mí misma. Francisco se detuvo, pero no hizo ningún esfuerzo por irse. Me miraba con una especie de expectativa tensa, como si supiera que volvería, y lo más aterrador era que, quizás, tenía razón. Pero no podía permitir que eso sucediera. Sabía que estaba al borde de una catástrofe y un paso en falso me llevaría a un punto sin retorno. «No puedo. Esto está mal», dije, dando un paso más atrás, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Francisco suspiró, pero su mirada seguía siendo tan segura como antes. «No puedes negar lo que está pasando entre nosotros, Valentina», dijo en voz baja, pero firme. «No importa», intenté convencerlo, aunque también me lo decía a mí misma. «Tengo a Eduardo, y él no merece esto». «Lo sé», inclinó la cabeza como aceptando la verdad de mis palabras. «Pero no puedes engañarte a ti misma. Sientes lo mismo que yo». Esas palabras, pronunciadas con tanta certeza, parecían clavarse en mi corazón. Me sentía como si estuviera al borde del colapso, como si estuviera en el borde de un precipicio, sin saber si dar el paso adelante o quedarme en la seguridad. Pero, ¿qué era la seguridad? Mi relación con Eduardo era estable, pero dentro de mí sentía que algo se había apagado. Y esa sensación de vacío era la razón por la cual no podía liberarme de las emociones que ahora ardían dentro de mí. «Debo irme», susurré apenas, tratando de reunir los últimos vestigios de sentido común. «No puedo quedarme aquí». No dijo nada, solo asintió, dándome la oportunidad de marcharme, aunque en sus ojos todavía había una sombra de certeza de que regresaría. Y eso me aterraba más que nada. Él me conocía, tal vez mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Me di la vuelta y casi corrí de regreso a la casa, sintiendo que mis piernas no me respondían, como si estuviera en medio de una niebla. Fragmentos de nuestra conversación resonaban en mi mente. «No puedes engañarte a ti misma. Sientes lo mismo». Esas palabras me golpeaban como martillazos, impidiéndome recuperar el control.
Cuando regresé a la casa, todo estaba en silencio. Eduardo y los demás ya parecían haberse ido a dormir y me quedé sola en la sala oscura, donde las brasas de la chimenea apenas brillaban. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de sacar a Francisco de mi mente. Pero era inútil. Todo lo que había sucedido en las últimas horas me había cambiado. Sabía que ya no podría volver a mi vida anterior, como si nada hubiera pasado. Y fue en ese momento cuando comprendí que esto no era solo un momento pasajero de debilidad, era algo mucho más profundo, y estaba comenzando a destruir todo lo que consideraba firme y seguro en mi vida. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de pesadez en el alma. En mi cabeza resonaban los recuerdos de la noche anterior, y cada fragmento de esos momentos hacía que mi corazón latiera más rápido. Intentaba desesperadamente convencerme de que solo había sido un impulso, que no había pasado nada. Pero una voz interior, débil pero persistente, seguía recordándome que la conversación de anoche con Francisco no había sido casual. Eduardo se despertó más tarde que yo. Lucía tranquilo y relajado, como si para él este día fuera simplemente una mañana de domingo más. Desayunamos juntos en la terraza, disfrutando del silencio del campo. Traté de comportarme como de costumbre, pero incluso en mis movimientos había una tensión que no podía ocultar. «Hoy estás muy callada», dijo Eduardo, mirándome por encima de su taza de café. «Solo estoy pensando en el trabajo», mentí, evitando su mirada. Asintió, aceptando esa explicación, y volvió a concentrarse en su periódico. Sentí una breve oleada de alivio, pero en lo más profundo de mí sabía que no duraría mucho. Durante todo el día intenté evitar a Francisco. Evitaba su mirada, sus conversaciones y me mantenía lo más lejos posible, sintiendo que cualquier interacción podía volver a encender ese fuego que apenas pude apagar la noche anterior. Pero la tarde se acercaba, y con cada minuto sentía cómo la tensión entre Francisco y yo crecía, como una fuerza invisible que nos atraía. Nos encontramos de nuevo en la terraza, ahora con un grupo más pequeño de invitados, que poco a poco comenzaban a irse. Eduardo estaba sumido en una conversación con sus amigos, y Francisco aprovechó el momento para sentarse a mi lado una vez más. Me estremecí cuando se sentó tan cerca. De nuevo sentí su mirada sobre mí, como si me estuviera estudiando, tratando de leer mis pensamientos. Quería irme, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. «Sigo sintiendo que me evitas», dijo en voz baja. Su tono era tenso, pero había una leve irritación en él. «No te estoy evitando», respondí, aunque ni yo misma creía en mis palabras. «No puedes ocultar lo que sientes». Su voz se volvió más firme, como si estuviera completamente seguro de lo que decía. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Intentaba apartarlas, pero sentía que cada vez me dominaban más. Francisco no se rendía. «Valentina, no puedes negar lo que está ocurriendo entre nosotros. Esto no es solo amistad, y lo sabes». Sentí cómo mi respiración se hacía más rápida. Todas las palabras que podría haber dicho quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que ya no podría seguir huyendo de la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando dentro de mí. Intenté levantarme, pero Francisco me tomó suavemente del brazo, impidiéndome hacerlo. «Quédate». Su voz era suave, casi suplicante, y había algo en ella que me hizo detenerme. Nos quedamos sentados en silencio, sin apartar la mirada el uno del otro. Mi mente era un caos, pero en ese momento todo alrededor parecía haberse desvanecido, como si el mundo se hubiera reducido solo a nosotros dos. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sentí cómo mi corazón se detenía por un segundo. Francisco no pidió permiso, pero en sus movimientos no había agresividad. Todo sucedía de manera natural, como si fuera el único desenlace posible. Se acercó lentamente, su mano rozó mi mejilla con delicadeza. Cerré los ojos, sintiendo cómo sus labios se acercaban. En ese momento, el mundo desapareció y solo quedamos nosotros dos,
atrapados en la antesala de algo inevitable. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí como algo dentro de mí se rompía. Fue un beso corto, delicado, como si Francisco esperara mi reacción, dándome la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. En ese instante, todas mis dudas, miedos y reglas desaparecieron. Me entregué a mis sentimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. El beso se profundizó, se volvió más intenso. Sentía como toda la tensión de los últimos días se liberaba en ese único momento, cuando finalmente permití que mis emociones tomaran el control. Mis manos, de manera involuntaria, se deslizaron por sus hombros, y dentro de mí sentí una oleada de emociones que había estado reprimiendo. Pero entonces, la realidad me golpeó como una ducha de agua fría. Me aparté bruscamente, dándome cuenta de lo que acababa de suceder. Mi mente comenzó a girar con pensamientos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo permití? Miré hacia la casa, donde Eduardo estaba, ajeno a todo. Yo no puedo, susurré. Levantándome, mi corazón latía tan rápido que parecía que todos podían oírlo. Francisco no intentó detenerme esta vez. Simplemente me miró con una expresión que parecía de satisfacción y comprensión, como si hubiera sabido que esto sucedería y hubiera estado esperando este momento. Entré en la casa, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Dentro de mí, todo estaba en llamas. Sabía que había cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Después de ese beso, ya no podía mantener la calma. Dentro de mí había una tormenta que no lograba controlar. Cada movimiento, cada mirada hacia Eduardo me causaba dolor. Sabía que había hecho algo irreversible. Y aunque solo fue un beso, para mí significaba mucho más. Francisco, curiosamente, se comportaba como si nada hubiera pasado. Seguía hablando con Eduardo, participaba en las conversaciones con nuestros amigos y bromeaba con la misma ligereza de siempre. Pero yo sentía su mirada sobre mí cada vez que estábamos cerca. En esas miradas había algo más: seguridad, expectativa. Sabía que ese beso lo había cambiado todo. El resto de la noche traté de mantenerme alejada de Francisco, evitando cualquier interacción con él. Pero a cada minuto me daba cuenta de que sus palabras, sus caricias y especialmente ese beso no me dejaban en paz. Parecía que estaba atrapada en una trampa de mis propias emociones, sin saber cómo salir de ella. La culpa me consumía por dentro, pero al mismo tiempo sentía una atracción inexplicable que no podía ignorar. Cuando la noche estaba llegando a su fin, Eduardo propuso que nos quedáramos un día más en la casa de campo. No sabía cómo tomar esa idea. Quedarnos significaba más tiempo en este extraño triángulo entre los tres, pero no tenía excusa para negarme. Después de la cena, cuando todos empezaron a retirarse a sus habitaciones, Francisco se acercó a mí. Eduardo ya se había ido a dormir y la casa estaba en silencio. Yo estaba en la terraza, mirando las estrellas, esperando que ese momento de soledad me ayudara a calmarme, pero su aparición rompió mi frágil equilibrio. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja pero firme. Su tono no admitía evasivas. «No creo que sea una buena idea». Intenté alejarme, pero él me tomó suavemente de la mano, deteniéndome. «No puedes huir de esto, Valentina», dijo mirándome a los ojos. En su mirada no había juicio, solo una tranquila confianza. Ya no podía negar lo obvio. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Estaba parada frente a él, sintiendo cómo los muros que había levantado durante los últimos años se desmoronaban bajo su mirada. No debía haber permitido que esto pasara, finalmente logré decir, bajando la vista. «Pero pasó», respondió Francisco. Su voz era suave pero llena de comprensión. «Sabes que esto no fue una casualidad. Ambos sabíamos hacia dónde íbamos». Lo miré, comprendiendo que tenía razón. Esto no había sido solo un impulso pasajero. Todo lo que había ocurrido había estado gestándose desde hacía mucho tiempo. Simplemente no quería admitirlo. «¿Qué esperas de mí, Francisco?», le pregunté.
sintiendo cómo la ansiedad me apretaba la garganta. Él dio un paso más cerca y sentí cómo mi corazón volvía a detenerse. Su mano rozó suavemente mi mejilla, igual que la noche anterior, pero esta vez no me aparté. Su mirada estaba llena de emociones que había estado escondiendo por mucho tiempo. «Te amo, Valentina», dijo en voz baja. Su tono era decidido. «Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Lo sabes». Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Me quedé inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. En ese momento, todo se aclaró. Esto no era solo una atracción, ni un impulso momentáneo. Era algo más profundo, más fuerte, y ya no podía ignorarlo. «¿Crees que esto es fácil para mí?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «¿Crees que puedo simplemente olvidarme de Eduardo, de todo lo que hemos vivido juntos?». Francisco guardó silencio. Su mirada seguía siendo firme, pero en ella se reflejaba un dolor oculto. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ya era demasiado tarde para detenernos. «No te estoy pidiendo que lo olvides», dijo en un susurro, su voz llena de sinceridad. «Te estoy pidiendo que aceptes la verdad. No podemos cambiar lo que hay entre nosotros, pero podemos decidir qué hacer con ello». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dejándome en un estado de confusión total. Lo miré, dándome cuenta de que me estaba ofreciendo una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Estaba al borde de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Los siguientes días pasaron como en una neblina. Nos quedamos en la casa de campo unos días más, tal como lo había planeado Eduardo. Pero cada momento que pasaba cerca de Francisco estaba impregnado de tensión y la conciencia de que algo significativo había ocurrido. Sabía que ahora ya no éramos simplemente amigos. Habíamos cruzado una línea tras la cual solo había dolor y destrucción. Pero algo poderoso nos impedía detenernos. Después de esa conversación en la terraza, supe que todo había cambiado. Lo sentía en cada mirada de Francisco, en cada uno de sus gestos, que ahora eran más insistentes y llenos de deseo. Eduardo no sospechaba nada, al igual que los demás amigos que nos rodeaban. Seguía siendo el mismo, alegre, atento, leal, pero ya no podía verlo como antes. Ahora, entre nosotros se erguía una barrera invisible, una barrera que yo misma había levantado. Cuando regresamos a la ciudad, intenté sumergirme nuevamente en la rutina. Trabajaba, hablaba con mis colegas, me reía con Eduardo como si todo estuviera normal. Pero cada noche, cuando él se dormía, yo me quedaba despierta en la cama, incapaz de dormir, pensando solo en una cosa: en Francisco. Sus palabras y caricias volvían a mi mente una y otra vez, y no podía deshacerme del deseo de volver a verlo. Durante varios días, evité cualquier encuentro con él. Sabía que cualquier interacción complicaría aún más la situación, pero en el fondo entendía que solo era cuestión de tiempo. Y entonces, una noche, cuando Eduardo se fue de viaje de negocios por unos días, recibí un mensaje de Francisco: «Necesitamos hablar. Ven a mi casa». Sabía que no debía ir. Sabía que esto solo llevaría a más destrucción, pero algo dentro de mí ya se había roto. Algún mecanismo interno que me había impedido dar ese paso dejó de funcionar. Leí su mensaje varias veces, tratando de encontrar en mí la fuerza para negarme. Pero una hora más tarde ya estaba conduciendo hacia su casa. Su apartamento estaba en el centro de la ciudad. Cuando llegué a su puerta, mi corazón latía tan fuerte que parecía que se podía escuchar desde afuera. No sabía qué iba a decir o qué sucedería, pero sabía una cosa: ya no podía fingir que entre nosotros no pasaba nada. Francisco abrió la puerta y sentí como toda la tensión de las últimas semanas volvía a encenderse dentro de mí. No dijo nada, solo me miró con la misma seguridad que había visto en sus ojos en la terraza del campo. Mi voz interior, esa que me decía que me detuviera, estaba en silencio. «No debía haber venido», susurré, parada en el umbral,
aún sin atreverme a dar un paso adelante. «Pero viniste», respondió él en voz baja, sin un rastro de duda en sus palabras. Su mirada era cálida pero seria. Nos quedamos en silencio, mirándonos, y en esa quietud sentí cómo nuestros mundos chocaban. Sabía que debía irme, regresar a casa y hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de que ya había llegado demasiado lejos. «No puedo seguir fingiendo», dije finalmente, y mis palabras sonaron más fuertes de lo que había esperado. Vi a Francisco asentir, como si ya supiera que esto era inevitable. «No tienes que fingir», respondió con suavidad, y en su voz había tanta comprensión que sentí cómo los últimos vestigios de resistencia dentro de mí se desmoronaban. Di un paso hacia adelante y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos frente a frente, a un solo paso de distancia, y supe que ese momento era el punto de no retorno. Francisco dio un paso hacia mí, y ya no había barreras entre nosotros. Se acercó más, sin decir una palabra, y sentí cómo una ola de emociones me envolvía, emociones que ya no podía controlar. Su mano volvió a rozar mi mejilla, como lo había hecho en la terraza. Esta vez no me resistí. Se inclinó lentamente hacia mis labios, y cuando nuestros labios se encontraron, sentí cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Ese beso no fue como el primero. Estaba lleno de pasión y de toda la tensión acumulada durante esas semanas. Sentí cómo dentro de mí ardía un fuego que había tratado de apagar, pero que solo se hacía más fuerte. En ese momento, no existía ni Eduardo, ni la culpa, ni el miedo. Solo estábamos Francisco y yo. Pasamos la noche juntos, y eso marcó el inicio de lo que tanto temía. Una relación secreta, oculta de todos, comenzó esa noche. Comenzamos a vernos cada vez con más frecuencia, siempre tratando de asegurarnos de que nadie lo descubriera. Cada vez me decía a mí misma que sería la última vez, pero cada vez volvía a él. El sentimiento de culpa no me dejaba, pero con él también crecía esa extraña sensación de libertad que sentía al estar con Francisco. Sabía que estaba destruyendo mi vida, destruyendo la vida de Eduardo, pero no podía detenerme. Mi vida se había convertido en una interminable serie de mentiras y engaños. Me encontraba dividida entre dos mundos. Por un lado, mi vida estable y familiar con Eduardo, y por el otro, las citas secretas con Francisco, que se volvían cada vez más frecuentes y emocionalmente intensas. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo, pero cada vez que intentaba ponerle fin, algo dentro de mí se rompía. Me convertía en experta en excusas. Inventaba razones. Le decía a Eduardo que me quedaba tarde en el trabajo o que me encontraba con amigas. Pero con cada día que pasaba, me hundía más y más en esta situación insostenible. Eduardo empezó a notar los cambios. Siempre había sido muy atento y ahora sus preguntas se volvían más persistentes. Comenzó a darse cuenta de que yo lo evitaba, que estaba cada vez más distante y distraída. A veces lo encontraba mirándome con sospecha, pero no decía nada. Tal vez estaba intentando entender qué estaba ocurriendo, o quizás esperaba que solo fuera una fase pasajera de estrés por el trabajo. Una noche, cuando llegué a casa después de una de mis citas con Francisco, encontré a Eduardo sentado en el sofá, esperándome. Se veía tranquilo, pero en su mirada noté que algo había cambiado. El ambiente en la sala era pesado, cargado de una tensión silenciosa. «Llegaste tarde hoy», dijo, sin levantar la cabeza de su teléfono. «Sí, me quedé en el trabajo», murmuré, evitando su mirada, sintiendo cómo dentro de mí todo se tensaba de miedo. «Interesante», respondió con calma, pero en su voz percibí algo nuevo, una ligera desconfianza mezclada con tristeza. Él sabía. No podía decir hasta qué punto sospechaba, pero ya no le era indiferente. Sentí como mi piel se cubría de un frío sudor. El miedo me paralizaba, pero hice todo lo posible por mantener la calma exterior. Me quité el abrigo y me dirigí a la cocina para servirme un vaso de agua.
Mis manos temblaban y el agua se derramó en la encimera cuando intenté coger el vaso. ¿Estás bien, Valentina?, preguntó él, y escuché cómo se levantaba del sofá y se acercaba a mí. Su presencia era tangible. No podía girarme hacia él. Sabía que si lo miraba a los ojos, todo se derrumbaría. Sí, claro. Mi voz temblaba y me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. ¿Segura? Su voz era suave, pero en ella había tanta preocupación que me hizo sentir una vergüenza insoportable. Sabía que lo estaba engañando cada día, y en ese momento la mentira me pesaba demasiado. Lentamente me giré hacia él y lo miré a los ojos. En su mirada estaba la pregunta que tanto temía escuchar. No decía nada, pero su mirada lo decía todo, lo entendía todo, o al menos ya lo sospechaba. Eduardo, no tienes de qué preocuparte, dije, tratando de sonar convincente, pero ni yo misma creía en mis palabras. Valentina, comenzó él, y su voz estaba llena de dolor. Las últimas semanas apenas has estado en casa. Dices que te quedas en el trabajo, pero siento que no es así. Me quedé inmóvil, incapaz de encontrar una excusa. Dio un paso más cerca de mí y sentí cómo su mirada intentaba penetrar la máscara que llevaba puesta. No sé qué está pasando, pero has cambiado. Su voz temblaba y había tanto miedo de perderme en sus palabras que me rompió el corazón. Si algo no está bien, puedes decírmelo. Quería confesarlo, contarle toda la verdad, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La culpa no me permitía hablar. Todo lo que podía hacer era callar y esperar que no quisiera indagar más. Solo... estoy cansada, finalmente susurré, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Eduardo dio un paso atrás. Su mirada estaba llena de incomprensión y dolor. «Te amo, Valentina», dijo, y sus palabras resonaron como un rayo en la oscuridad. «Pero no entiendo lo que está pasando. Cada día estás más lejos de mí». Esas palabras me golpearon profundamente. Sabía que Eduardo no merecía ser tratado de esa manera, pero no podía romper mi conexión con Francisco. Cada vez que intentaba hacerlo, volvía a él, como si algo más fuerte que el deseo me estuviera reteniendo. Era como una droga. Sabía que estaba destruyendo todo a mi alrededor, pero no podía parar. Eduardo no dijo nada más. Se fue a la habitación, dejándome sola en la cocina con mis pensamientos. Me quedé allí, apoyada en la encimera, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Estaba destruyendo mi vida. Estaba destruyendo la vida del hombre que más me había amado en el mundo. Y ahora me encontraba atrapada entre lo que era correcto y lo que tanto deseaba. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Eduardo resonaban en mi mente una y otra vez. Sabía que no merecía esto, pero también sabía que mi conexión con Francisco se había convertido en algo inevitable. Y ahora ya no podía simplemente detenerlo. Pasaron varias semanas, pero todo a mi alrededor seguía empeorando. Sentía cómo el frágil equilibrio que intentaba mantener estaba a punto de colapsar. Eduardo ya no me preguntaba qué le preocupaba. En su lugar, se había encerrado en sí mismo. Sus ojos, que antes estaban llenos de amor, ahora eran fríos y distantes. A veces me miraba como si ya no me conociera, como si yo fuera una extraña. Y lo más aterrador era que no podía culparlo por eso. Sabía que sentía que algo entre nosotros se había roto, aunque no supiera exactamente qué era. Aún así, seguía viéndome con Francisco. Cada encuentro me traía un alivio momentáneo, pero luego la realidad volvía, pesada y opresiva. Las citas secretas, los breves momentos de pasión que antes anhelaba, ahora solo aumentaban mi sentimiento de culpa y vergüenza. Sabía que estaba viviendo al borde de un abismo y que en algún momento tendría que tomar una decisión. Pero dentro de mí ya no quedaban fuerzas para enfrentarme a ello. Todo lo que podía hacer era dejarme llevar por la corriente, sin saber a dónde me llevaría. Una noche, cuando regresé a casa después de otra cita con Francisco, noté que Eduardo había hecho las maletas.
Me quedé paralizada en la puerta del dormitorio, viendo cómo una maleta estaba abierta sobre la cama y sus cosas estaban cuidadosamente dobladas a un lado. Mi corazón se detuvo. Sabía que este era el momento que más temía. Eduardo estaba sentado al borde de la cama, mirando a un punto fijo, perdido en sus pensamientos. Parecía cansado, agotado. Mi presencia no pareció atraer su atención, pero sabía que él había notado que yo había llegado. «¿Te vas a ir?» Apenas logré pronunciar esas palabras. Mi voz temblaba y en mi cabeza se agolpaban miles de pensamientos. Eduardo levantó lentamente los ojos hacia mí. En su mirada no había ira, solo una profunda e inquebrantable tristeza. «Ya no puedo seguir viviendo así, Valentina». Su voz era baja, pero en ella había una firmeza que me hizo estremecerme. «Te estás alejando de mí cada día. Siento que te estoy perdiendo y, sinceramente, ya no sé quién eres». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Me quedé de pie en la puerta, sin saber qué decir ni cómo detenerlo. «Eduardo, yo...» Intenté decir algo, pero todo lo que salía de mí parecía vacío y sin sentido. ¿Cómo podría explicarle lo que había hecho? ¿Cómo podría justificar que lo había traicionado? «Tú sabes que siempre te he amado», continuó, levantándose de la cama y acercándose a mí. «Pero lo que sea que esté pasando entre nosotros ya no es amor. Es otra cosa. Y no quiero seguir con esto». Mi corazón se encogió cuando se acercó más. Veía el dolor en sus ojos y sabía que yo había sido quien lo había causado. Quise creer que solo estabas pasando por un mal momento. Quise creer que podríamos superarlo, continuó, su voz llena de tensión. «Pero ya no puedo seguir engañándome. Me estás engañando, ¿no es así?» En ese momento sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que temía escuchar finalmente había sido dicho. Ya no podía seguir negando lo obvio. «Sí», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Apenas podía respirar del dolor que sentía. «He estado con Francisco todo este tiempo». Eduardo no se movió. Simplemente se quedó de pie, mirándome, con una expresión vacía en su rostro, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Vi cómo en sus ojos se apagaba lentamente lo que quedaba entre nosotros. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», finalmente preguntó. Su voz estaba llena de tristeza, pero ya no de dolor. No sabía qué responder. ¿Cómo podía explicarle que no solo temía que él lo descubriera, sino que también tenía miedo de destruir todo lo que habíamos construido? Que ni siquiera yo misma sabía cómo enfrentar lo que estaba sucediendo dentro de mí. «Tenía miedo», susurré. «Miedo de perderte, miedo de perderlo todo». Eduardo suspiró y miró sus cosas. Lentamente cerró la maleta, la tomó por el asa y se dirigió hacia la puerta. «Ya lo perdiste todo, Valentina», dijo en voz baja. «Ambos lo hemos perdido». Con esas palabras, se fue. Me quedé sola en la habitación vacía, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Todo lo que temía había sucedido. Lo había perdido. Y lo que era aún peor, me había perdido a mí misma.